católicos, hermanos, creen eso. Pero en realidad cada ser humano tiene la chispa de Dios. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. De manera que todo ser humano sabe que Dios creó el mundo. Todo ser humano sabe que Dios es real en lo profundo de su ser. Pero muchos no lo quieren aceptar, y eso es otra cosa. Muchos en contra de lo que su ser, su conciencia les indica, hablan y contradicen la verdad de Dios, y está comprobado. Han hecho videos, han hecho entrevistas a ateos, y realmente el único asunto, ¿saben qué es? No quieren el control de Dios en sus vidas. Toda gente que dice ser atea, todos sin excepción, simplemente no quieren el control de su vida de parte de Dios. Lo que quieren es un libertinaje, o sea, déjenme hacer lo que yo quiera. Dicen, es mi vida y yo vivo mi vida como a mí se me pegue mi regalada gana. Y tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y tú no me vas a decir cómo me debo de portar. Y Dios no me va a decir cómo debo vivir mi vida. Esa es la única razón. Y lo han reconocido. Y yo asumo y espero en el Señor que todos los que estamos aquí, pues creamos en Dios, pero no solamente nos quedemos como el diablo y los demonios de que creen en Dios, sino tiene uno que dar el paso de fe, creyendo lo que Dios dice acerca de su Hijo Cristo Jesús, y recibir con todo tu ser al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces no nos desanimemos solo porque algunas personas no tienen interés de su salvación. Algunas personas sí no tienen interés de su salvación, pero eso no nos debe de desanimar. No nos desanimemos solo porque algunas personas están entretenidas tratando de realizar el sueño americano. El American Dream, el sueño americano. Muchos vienen aquí, vean, el mundo entero en este tiempo, acuérdense, están entrando como de 150 países, hermanos, por la frontera sur, del mundo entero. ¿Por qué quieren venir? Porque hay esa idea del sueño americano, que es materialismo. Y no dudo que pues el latino ha caído muchos. Hemos visto, ¿cierto?, cómo a la gente, que hasta decimos se le sube el humo a la cabeza cuando pues viene aquí y empieza con mucha facilidad a hacerse de dinero, con mucha facilidad tener un carro, lo que a menos en mi tierra, en México, no cualquiera tiene un carrito. Pero aquí es lo más fácil, y se te descompone y te compras otro y te compras otro. Y el sueño americano es llenarte el bolsillo de dinero, tener una seguridad, tener tu casa y la ves como si fuera, y aparte llenarla de muchas comodidades, ¿cierto? No cualquier cama, uno se compra una cama, ¿cierto? No cualquier mueble donde nada más te sientes, no, qué mueblón de piel y todo eso, o sea, no nada más se compra uno las cosas esenciales, sino quiere uno lujo. Sueño americano, hermanos. No nos debemos de desanimar por eso. Están entretenidos tratando de lograr ese sueño. Pero ¿saben qué? Siempre hay y habrá personas que ya están preparadas por el Espíritu Santo de Dios. Ya están preparadas. Están viviendo circunstancias y Dios está usando esas circunstancias para agitar su fe, para llamarle la atención. Y a veces, tristemente, es por medio de una circunstancia difícil. Pensemos en todos nosotros los que estamos aquí. A veces acá está Dios tratando atrás de nosotros, ¿cierto? Atrás del ser humano, mostrándole su amor, mostrándole el atardecer, mostrándole una lluvia, llamándole la atención. Pero el ser humano está, hasta que sucede algo difícil en su vida, entonces voltean
a ver a Dios. Y a veces es para quejarse con Él, ¿cierto? Decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me pasa eso a mí? O sea, le puede pasar a todo el mundo, pero ¿por qué a mí? Al precioso de mí, al súper guapo de mí, al súper que no se merece nada malo de mí. Y entonces, gracias a Dios por su misericordia, como el Espíritu Santo está trabajando en los corazones. Hay mucha gente que ya están listas para recibir a Jesucristo en sus corazones, en sus vidas. Ustedes mismos son prueba de eso que estoy diciendo. ¿Cierto? Todos nosotros somos prueba de eso. Su corazón Dios lo preparó de una o de otra manera. Y el versículo 13 de Romanos 15, vean, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz los llene de todo gozo y paz en el creer. Perdón, el Dios de esperanza los llene de todo, dice, gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dos cosas súper importantes en la vida del creyente en Jesucristo. Esto debería de ser la vida cristiana normal. Gozo y paz. Entonces, en la iglesia de Roma, recuerdan que había esta situación de los hermanos fuertes, los hermanos débiles, los hermanos fuertes pues que comían carne, menospreciaban a los hermanos débiles que no comían carne, los hermanos débiles que no comían carne, juzgaban a los hermanos que sí comían carne. Era una situación. Y pensaba yo, pues no, ¿cómo podía haber gozo y paz en una iglesia así? La vida cristiana en verdad es una vida de gozo y de paz. Gozo que es no felicidad. Escuchen, no happiness, de happening, de qué está pasando. La felicidad es externa. La felicidad es cuando te vas de vacaciones y estás allá rascándote la panza abajo de una palmera y una hamaca y tomando agua de coco, escuchando en las olas del mar, la temperatura bien caliente. Felicidad, porque es lo que de afuera hacia adentro. O te vas a la montaña y estás allá meditando, escuchando el trinar de las aves, las flores, lo precioso. Felicidad, that's what is happening, the happiness, lo que sucede. Pero el gozo del cristiano no depende de las circunstancias, porque cuando estás bien feliz en las vacaciones, vienes de regreso y el lunes viene pronto, ¿cierto? El lunes, entonces se acaba la emoción cuando se quitan esas cosas. El gozo viene de dentro de tu ser. Es una satisfacción, tienes un contentamiento. Gracias, Señor. Y pone uno énfasis en todas las cosas que inmerecidamente Dios nos ha concedido. Tienes tu familia, tienes tus hijos, mira, has comido, dormiste en la calle, no, ¿verdad? Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios, eso es gozo. Y obviamente la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento y uno puede tener paz. Y recuerden, la paz no tiene que ver con ausencia de problemas. Esa no es la verdadera paz. La paz no tiene que ver con ausencia de tormentas o de tempestad. No, la verdadera paz tiene que ver con tormentas. Esa es la paz de Dios. Si no existe tormentas o conflicto, ¿por qué le llamas paz? No, paz es cuando a pesar de la tormenta, de la dificultad, recuerda esa pintura del concurso que ganó el primer lugar, el tema era paz y todos los pintores se esforzaron y pintaban un paisaje súper bonito, pintaban la nieve, pintaban esto, pero un hombre pintó una tormenta, todo su cuadro era negro, el viento y todo, pero en una rama de un árbol pintó un nido y en el nido una paloma, pero le hizo el semblante que la palomita estaba en paz. Eso
eso ganó el primer lugar, porque verdaderamente esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo es razonable, pues, y más si te tomas la pastilla anti esto y anti el otro, pues cómo no va a ser, eso hace sentido, eso es algo que hace sentido, porque tienes la seguridad, tienes todo el montonal de dinero y todo, pues cómo no vas a tener paz, pero esa paz es ficticia, no es la de Dios. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Pero no le vaya a pasar como una hermana de hace muchos años, que ella se preocupaba de todo, se angustiaba, se llenaba de ansiedad y todo, y aceptó a Cristo y comenzó a crecer. Y ya no se preocupaba tanto. Pero después me dice, pastor, ahora estoy preocupada de por qué no me preocupo. Me dio una risa porque dice, pastor, hasta estoy preocupada, ¿por qué no me preocupo como antes? Bueno, porque tiene la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Volviendo a la iglesia de Roma, realmente no puede haber ni gozo ni paz cuando no se entiende el evangelio de la gracia de Dios. Lo que el apóstol Pablo en Romanos 14, que les dice, deja, si tú crees que comer carne está bien, tú come carne, pero no te pongas a menospreciar al hermanito que no quiere comer carne. Los dos lo hacen para el Señor. Y tú que no comes carne, no andes juzgando. Eso es la gracia de Dios. Y una iglesia, unos hermanos, un grupo cristiano que no comprende la gracia de Dios, no va a experimentar esa paz y ese gozo. Como dice Romanos 14, vean el versículo 17. Nada más el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es ¿qué? Romanos 14, 17, ¿lo tienen? El reino de Dios no es comida ni bebida, no se trata de eso, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podían los creyentes de Roma experimentar gozo y paz? Si se dan cuenta, el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz, ¿en qué? En el crecer. Vean, hermanos, en el crecer. ¿En el crecer en qué? Obviamente el evangelio que el apóstol Pablo les predicaba. Y el apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios. En el crecer en ese evangelio de la gracia de Dios, en verdad se puede experimentar gozo y paz. La iglesia de Roma no podría experimentar ese gozo y paz si se desviaban de la gracia de Dios. Y que tratar de someterse o tratar de someterse al sistema de ley no les daría ni gozo ni paz. Está comprobado. Miren la cara de los hermanos, podríamos decir, son hermanos, pero que asisten a una iglesia que es muy legalista. Hasta la cara del pastor está llena de amargura, ¿cierto? Y la gente también está, su semblante lleno de amargura. No se les ve gozo, no se les ve paz. Porque si se desvían de la gracia de Dios. Por eso, a veces, hermanos, vemos cristianos que son enojones. ¿Conoces tú a un cristiano enojón? No levante la mano. Me van a apuntar. Hay cristianos enojones, amargados, juzgones. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no va a causar en un creyente que haga eso, sino lo que estamos viendo. Soportar los unos a los otros, tener gozo, tener paz en el Señor. Y el versículo 14 y 15, si avanzamos en Romanos 15, vean los versículos 14 y 15, la vez pasada ya hablé del versículo 14, porque vean, todo lo que les acaba de decir, sin embargo, el apóstol sabía que los hermanos de Roma tenían la bondad y el conocimiento como para que ellos mismos se amonestaran, se exhortaran, se animaran a seguir adelante en la vida cristiana normal, que es una vida de amor y de gozo. Pero de cualquier manera el apóstol se atrevió a recordárselo.
Y si ustedes tienen una versión que no es la Reina Valera 60, a veces lo dice mejor, porque en el versículo 15 dice: mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacérselo recordar. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo sé que se los he dicho, pero no hace nada mal recordárselo. Y esa es la vida cristiana, y yo como pastor sé lo que les digo. Yo mismo, cuando uno escucha la misma enseñanza de la gracia de Dios, uno lo va comprendiendo mejor. O sea, una vez, para algunos es suficiente una vez. En mi experiencia como pastor, hermanos, créanme, no es así. En la mayoría de los casos se necesita una vez decirlo, otra vez decirlo, otra vez y otra vez. Y los que estudian la comunicaciones, acuérdense, hay libros escritos que dice que para que una persona comprenda algo que se le está diciendo, se requieren al menos 7 veces. 7 veces lo mismo. Y aún así, hay personas que pueden decir: oh, no, yo no sabía eso, pastor. No, yo no lo sabía. Y se ha dicho varias veces, porque así es el ser humano, hermanos. Y el apóstol Pablo, creo aquí Dios lo guió para: recuérdales a los hermanos de Roma. Y dice: me atrevo y se los voy a recordar. El riesgo pues es de que algunos se ofendan, ¿cierto? Pero no, cuando se hace en el amor del Señor, hermanos, el apóstol dice: lo sé, pero no hace mal que yo se los recuerde. Esto debería ser la vida cristiana normal. Anímense ustedes. Versículo 14: hermanos, ustedes están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, de manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Vida cristiana normal. Para nosotros, para todos nosotros, para ustedes que me están escuchando. Eso, hermanos, es la vida cristiana normal en una familia espiritual. Simplemente, vean, no se necesita el pastor para hacer esto. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está diciendo a los cristianos, a creyentes de Roma: ustedes, hermanos, tienen la bondad y el conocimiento de tal manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. No está hablando de pastor en este sentido. Ustedes lo pueden hacer. Es como en una familia, literal. Los hermanos no tienen que ir siempre, ¿cierto?, con el papá o la mamá. Porque entre ellos mismos se pueden exhortar y etcétera. El hermano puede amonestar a su hermano, a la hermana al hermano, etcétera. Claro, en situaciones de pensando en una familia, hay y puede haber situaciones en que sí necesita que el papá intervenga, ¿cierto? Necesita la intervención del papá o de la mamá, pero no en absolutamente todas las cosas. Sobre todo cuando es algo que bien lo pueden resolver entre los hermanos mismos. Culturalmente, y digo esto con mucho amor y humildad, pero culturalmente como que pensamos, el título de pastor es como, alguien dice un papita, como el papa de Roma, pero como que solamente el pastor puede intervenir, y no, eso no es la vida cristiana normal, hermanos. Vean lo que estamos viendo entre nosotros como familia. Vean, si ven a un hermano desanimado, es responsabilidad del hermano. Si ven un hermano como que desviándose o con mal, es entre ustedes. Entre ustedes es normal, o debería de ser normal, debería ser la vida cristiana normal de cada iglesia. Y aprovecho para decirles, en la guía número 8 del discipulado, que se llama Andando en el Espíritu, ahí, hermanos, hay un capítulo entero donde se trata este punto específicamente. Si, hermanos, dice Gálatas 6:1, el mismo apóstol Pablo: si alguno es atrapado en un pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con mansedumbre. Saca al pastor. No dice llamen al pastor, y dice ustedes son espirituales. Y ahí en la guía número 8 se desarrolla muy bien eso, porque dice qué hacer
quién lo debe de hacer, cómo se debe de hacer, y ahí está. Lo dice claramente, es la palabra del Señor. Del versículo 16 al 21, donde terminamos, si ustedes lo han leído, Dios le da de su gracia al apóstol Pablo para servir a los gentiles. Vean, una vez más, vemos el deseo y la pasión del apóstol para que la gente no judía, o sea, los gentiles, puedan conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol sabía que la gente necesita al Señor. Él sabía que la gente necesita conocer el amor de Dios. Su deseo era que los gentiles llegaran a ser como una ofrenda santificada a Dios. Y lo único que quería decir, lo único que quería decir a la gente era lo que Cristo había hecho por medio de él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué es eso? Testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho milagros, maravillas y todo, pero Cristo lo hizo, nada de él. Y por eso dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer del amor de Dios. ¿En dónde se esforzaba a predicar el apóstol Pablo? Versículo 20, dice, de esta manera, cuando dice, lo he llenado todo del Evangelio, me esforcé a predicar el Evangelio, pero dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y cito otra vez a Isaías, sino a aquellos que nunca han escuchado. O sea, cuando hablamos nosotros de compartir el Evangelio, en realidad, hermanos, no se trata de evangelizar a los que ya han sido evangelizados. No se trata de eso. Y cuando se inicia una nueva obra, una iglesia, se buscan áreas donde no haya ninguna iglesia, donde no hay cristianos. Eso es lo que no se trata de sacar cristianos de otras iglesias para formar otra iglesia, eso no hace sentido, sino predicar a aquellos que nunca han escuchado la verdad. Concluyendo entonces, hermanos, la gente necesita al Señor, el mundo necesita a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. La única esperanza para la humanidad no es Estados Unidos, no es un partido político, no es un líder mundial que trate de unir las religiones o al mundo entero. La única verdadera esperanza para la humanidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la única manera de conocer al Hijo de Dios es por medio de la predicación del Evangelio. Llenémoslo todo con el Evangelio de Cristo Jesús. Las iglesias locales necesitamos poner atención a lo más importante, el Evangelio de la gracia de Dios. No hay cosa más importante para la iglesia que predicar el Evangelio. ¿De qué manera? De muchas maneras, y quiera el Señor que nos ilumine, ¿cierto? Pensando yo como pastor, ustedes como congregación, pero pensemos, ¿no? Me vienen a la mente las tarjetitas Juan 3:16, si hay alguien aquí que no sabe qué es eso. Hermanos, allá afuera siempre hay una mesa, hay muchas, llévense 5, 10, 15, 20, 100, 1000, si quieren, llévenselas. Juan 3:16. En un lado trae Juan 3:16 y al otro lado viene una pequeña oración o una oración modelo. Si una persona no trae la información de la iglesia, por eso les animo a traer siempre tarjetitas de la iglesia con la información, por aquellos que quieran tener interés, que tengan interés. Pero esa tarjeta, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, y abajo se dice, Cristo murió por ti, Dios te ama, recibe a Jesucristo. Y atrás se da una oración modelo para que la persona a quien el Espíritu Santo ya abre a su corazón, haga esa oración. Y si esa persona hace una oración con fe en Jesucristo, esa persona eventualmente o tarde o temprano se va a unir a una iglesia. Es garantizado. No se va a quedar así nada más, hermano. Va a buscar a su familia, porque eso siempre sucede. Pónganse de pie, voy a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos y voy a hacer una oración para concluir. Pero pues
Les doy un instante pequeño para responder. Cierren sus ojos, por favor, hermano. Antes de yo hacer una oración, simplemente pues habla al Señor. Ahora dile ahí en tu corazón, Señor, y ya tú llena el blanco conforme a lo que Dios pone en tu corazón. Dile, sí, Señor, lo entendí, ahora Dios, guíame. Aún es válido decir, Señor, tú sabes que pues yo creo que no sé nada y no sé cómo hacerle, pero guíame, tú enséñame. Y tal vez hay alguien que dice, Señor, tú sabes cuánto miedo, me da temor, Señor, hablar de Cristo, porque si me hacen una pregunta que no sé, díselo al Señor y verás cómo te va a decir, mija, pues le dice que no sabes. Mi hijo pues dice que no sabes contestar esa pregunta. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias sobre todo, Señor, por tu Espíritu Santo que habla a cada corazón conforme a nuestra necesidad individual. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos hiciste seres humanos con entendimiento, que razonamos, que sentimos y que tomamos decisiones para actuar. Gracias, Señor. Llévanos ahora a nuestros lugares y que podamos experimentar tu paz y tu gozo, Señor, no solamente el resto del día, sino el resto de nuestras vidas o hasta que tú vengas por nosotros. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.